Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Cómo adelgazar rápido, estar fuertes y saludables. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Luis, este soy yo en caso de que no me conozcan. Hoy les traigo un video muy importante, sobre todo para las personas que padecen de diabetes, prediabetes y diabetes tipo 2. Este es mi blog, Cómo adelgazar rápido, estar fuertes y saludables. Como puedes ver aquí, esta es la dirección de mi blog, cómo adelgazar-rápido.com/blog. Puedes venir aquí a esta dirección y vas a encontrar mucha información y soluciones profesionales que te van a ayudar a adelgazar y a eliminar las enfermedades nutricionales y degenerativas crónicas como diabetes, hipertensión, colesterol alto y muchas otras. Por años he reunido mucha información que le va a ayudar a las personas que tienen estos problemas a resolver sus problemas, y vas a encontrar soluciones profesionales que he reunido a detalle, escogidas por muchos años, que son las mejores soluciones para resolver estos problemas. El video de hoy se trata sobre una información muy importante que le va a servir para las personas diabéticas que padecen de prediabetes y diabetes tipo 2, que trata sobre la diabetes controlada y la diabetes medicada. Usted en este video va a saber exactamente si usted tiene su diabetes controlada o la tiene medicada. Existe una diferencia entre la diabetes controlada y la diabetes medicada. Uno de mis mentores, el señor Frank Suárez, aquí lo ve, esta es su foto. Recientemente en una de sus conferencias habló sobre la diabetes controlada y la diabetes medicada, y la gran mentira por parte de algunos médicos, o esos que se hacen llamar médicos, donde le mienten a sus pacientes de diabetes y le dicen que sencillamente por tener su diabetes medicada ya tienen su diabetes controlada. Y eso es precisamente lo que quiero que usted comprenda hoy en este video, que porque usted tenga su diabetes medicada no quiere decir que usted tiene su diabetes controlada. La información que le voy a dar es sumamente precisa, profesional, y al final del video le tengo una sorpresa bien grande que le recomiendo que no se pierda. Es una solución para que usted revierta de una vez y para siempre su prediabetes o su diabetes tipo 2, o atenúe los efectos negativos de una diabetes tipo 1, en caso que usted sea una diabetes, que es una persona que padece diabetes tipo 1, una solución profesional para resolverle su diabetes. Si quiere ver lo que dice Frank, mi mentor y experto sobre toda esta información que le voy a dar hoy, puede venir aquí a mi blog y aquí puede hacer clic en este video y puede ver toda la información que le voy a mostrar en este video hoy, pero hablada por Frank Suárez. En este video quiero revelarle cuál es la mentira de la diabetes divulgada en estos tiempos por esas personas que se llaman médicos o se hacen llamar médicos, que le están desinformando y le están mintiendo a personas diabéticas. Por años se le ha mentido a muchos pacientes diabéticos por parte de
estos médicos diciéndoles que una vez que tengan medicación para la diabetes, ya tendrán su diabetes controlada. Y esto es totalmente mentira. Esto no es cierto. Porque usted sea una persona diabética y tenga medicación, no quiere decir que usted tiene bajo control su diabetes. Y ahora le voy a explicar en breve por qué decimos esto. Dentro de las causas principales que provoca la diabetes tenemos la ceguera, las amputaciones, la pérdida de los riñones y las personas tienen que hacerse diálisis. Y está estadísticamente probado que las personas que tienen diabetes padecen 5 veces y media más cáncer que las personas que no son diabéticas. La diabetes controlada y la diabetes medicada no es lo mismo. No se deje engañar más por esos médicos o que se llaman médicos que le dicen que porque usted tenga su diabetes medicada ya usted tiene su diabetes controlada. No es así. Veamos, para comprender un poco más lo que estamos afirmando, veamos cómo la diabetes daña el cuerpo de manera rápida. Una persona puede detectar fácilmente que tiene diabetes de la siguiente manera. Cuando chequea la glucosa en sangre temprano en la mañana antes de ingerir alimentos y sus niveles son de 130 miligramos por decilitros o más, quiere decir que entonces usted es una persona diabética. La glucosa alta en sangre se le llama hiperglucemia. Una persona normal que no padece diabetes, los niveles normales de glucosa en sangre deben estar aproximadamente entre los 85, 90, máximo unos 100 miligramos por decilitro. La glucosa alta en sangre es destructiva, o sea, empieza a causar daños serios y graves a la salud de una persona cuando alcanza el nivel de 130 miligramos por decilitro o mayor a esta. ¿Qué efectos destructivos produce la glucosa en el cuerpo cuando es alta o elevada? La glucosa produce ácido láctico. El ácido láctico es corrosivo, quema, destruye y este pesa 22% o veces más que la sangre. Es por esta razón que ese ácido láctico va a depositarse en la parte baja del cuerpo, en las extremidades, en los pies y en las piernas, debido a que pesa más que la sangre, por eso es baja, y las personas diabéticas comienzan a padecer parcialmente problemas en sus pies, extremidades inferiores. Primeramente creando llagas, después úlceras y al final terminando amputándole parte de los pies y de las piernas. Esos son los efectos de la glucosa alta cuando produce ácido láctico. También la glucosa alta en sangre produce glicación. ¿Qué es la glicación? La glicación es cuando la glucosa une dos células fundiéndolas como una sola. La glicación termina destruyendo las células del cuerpo. Esto produce síntomas como que va oscureciendo la piel del cuerpo por diversas partes, porque las células de la piel mueren, por lo que es una piel muerta. Muchas personas diabéticas, usted ve que gran parte de la piel de su cuerpo está oscurecida y eso es producto a la glicación producida por la glucosa elevada en el cuerpo. Y como tercera causa que produce la glucosa alta en el cuerpo, tenemos es que suprime el sistema inmune del cuerpo. Es por esta razón que muchas de las personas afectadas y muertas por virus, como este coronavirus COVID-19, de esta pandemia mundial que estamos viviendo en estos momentos, abril del 2020, estadísticas dicen que muchísimas de las personas que están muriendo hoy en día, que están afectadas por el COVID-19, son personas que padecen de problemas de salud y entre la mayor cantidad son personas diabéticas.
¿Cómo la glucosa alta en sangre suprime el sistema inmune del cuerpo? Bueno, eliminando una proteína llamada B-defensin, que es la proteína que fabrica el cuerpo para activar las defensas del sistema inmune del cuerpo. La glucosa bloquea esta sustancia, que es la que ayuda al sistema inmune del cuerpo a funcionar bien, provocando que el sistema inmune se desactive y no responda a los agentes agresores como virus y bacterias. Es por esta razón que los diabéticos padecen de tantas infecciones, de muchos problemas de salud, mientras que la glucosa está alta en el cuerpo, la persona no se podrá defender. Entonces, veamos qué es la diabetes controlada. Una diabetes controlada es cuando a través de algo lógico, razonable, usted ataca el problema principal de la diabetes. ¿Cuál es el problema principal de la diabetes? Sobre todo prediabetes y diabetes tipo 2. El problema principal o la causa principal de la diabetes tipo 2 y prediabetes es los malos hábitos de alimentación y estilos de vida no saludables y sedentarios. Por favor, no se deje engañar más por otro tipo de informaciones que existen por todos lados hoy en día, donde le quieren hacer engañar a usted que la causa de la diabetes tipo 2 y prediabetes no es esta. La causa de la diabetes tipo 2 y prediabetes son los malos hábitos de alimentación y estilos de vida no saludables y sedentarios. No se deje engañar por otra razón, porque lo están engañando. La diabetes tipo 2 y la prediabetes surge por una dieta mal balanceada, por usted tener malos hábitos de alimentación y estilos de vida no saludables y sedentarios que le han provocado a usted un desbalance en el cuerpo, que la glucosa le suba y que haga una enfermedad crónica de esta glucosa alta, debido a sus hábitos de alimentación no saludable. Entonces, ya que vimos cuál es la causa principal y única de la prediabetes y diabetes tipo 2, entonces es muy fácil saber que para revertir y eliminar su prediabetes o diabetes tipo 2, lo único que tiene que hacer es modificar los malos hábitos de alimentación y estilos de vida no saludables y sedentarios que tenía por nuevos hábitos de alimentación saludables y estilos de vida saludables. O sea, con una dieta balanceada y saludable que produce un balance hormonal en el cuerpo, usted podrá vencer, eliminar definitivamente su prediabetes o diabetes tipo 2. No se deje engañar, la prediabetes y la diabetes tipo 2 no se puede revertir o eliminar. Sí es perfectamente reversible y eliminable, porque es una enfermedad nutricional degenerativa crónica. Por lo tanto, si usted cambia sus hábitos de alimentación y estilos de vida no saludables y sedentarios, usted va a revertir su prediabetes y su diabetes tipo 2. Entonces, ¿en qué consiste una dieta balanceada y saludable que le va a ayudar a tener un buen balance hormonal en el cuerpo y revertir su prediabetes o diabetes tipo 2? Fran recomienda de una dieta balanceada 3x1. ¿Qué consiste esta dieta? 3 significa el 75% de los alimentos tipo A y 1 significa el 25% de los alimentos tipo E. Como puede ver aquí, imagínese que este es el plato de su comida y usted va a suministrar alimentos del tipo A, alimentos saludables, alimentos adelgazantes, por eso se llama alimentos tipo A, y alimentos amigos que combaten la diabetes, por eso se llaman alimentos tipo A. Esta es la proporción de estos alimentos y solo va a tener un 25% de la porción de su plato de alimentos tipo E. Alimentos tipo E son los alimentos que engordan, son los alimentos enemigos de la diabetes. Como ve, esto es una dieta balanceada que Fran recomienda
que no restringe ningún tipo de alimento en variedad, puede seguir comiendo los alimentos que usted está acostumbrado a comer. Por eso es que desarrolló una prediabetes o una diabetes, que son los carbohidratos y azúcares, los alimentos tipo E, pero en menor proporción, y poco a poco irá revertiendo su prediabetes o diabetes tipo 2. No obstante, recuerden que al final del video les tengo una gran sorpresa para resolver de una vez y para siempre su prediabetes o su diabetes tipo 2. Hay alimentos que producen mucha glucosa en sangre, que son los alimentos tipo E, lo que acabamos de ver. La glucosa es el azúcar de la sangre, digamos que es el combustible del cuerpo. Por lo tanto, si un diabético tiene la glucosa alta, esta persona está consumiendo muchos alimentos tipo E, alimentos engordantes y alimentos enemigos de la diabetes, que provocan que tenga la glucosa elevada. Y los alimentos que producen poca glucosa o que le ayudan a disminuir sus niveles de glucosa en sangre son los alimentos llamados tipo A, los que acabamos de ver, que son los que usted debe comer el 75% de la porción de su alimentación, porque son alimentos amigos para eliminar su prediabetes, la diabetes tipo 2 y reducir los niveles de glucosa en sangre. Las personas diabéticas y las personas que están obesas tienen la glucosa alta y su alimentación principal son los alimentos tipo E, como ya le habíamos comentado. Cuando una persona diabética comienza a seguir una dieta 3x1, la glucosa comienza a bajar naturalmente, sin estarla forzándola con medicamentos como la insulina, y la diabetes 2 comienza a desaparecer, como ya le había explicado. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la insulina en el cuerpo? La insulina produce efectos secundarios, está probado científicamente. Y también estadísticas han demostrado que las personas que usan regularmente insulina padecen de más cáncer. Así que por favor, si usted es una persona que tiene prediabetes o padece de diabetes tipo 2 y usted puede revertir o eliminarse cualquiera de las dos de manera natural, déjese de tomar medicamentos o déjese de poner insulina, porque la insulina provoca efectos secundarios graves a la salud, porque ya está probado científicamente, aunque su médico no quiera decírselo. Ahora, ¿por qué decimos que la insulina provoca efectos secundarios graves a la salud? Porque la insulina es una hormona anabólica que tiende a provocar la división celular, incluso en las células cancerosas. Usted sabe que nosotros todos tenemos naturalmente células cancerosas en el cuerpo. Pero si usted está añadiéndole una hormona anabólica que lo que hace es multiplicar o dividir las células, incluso las cancerosas, la está multiplicando. Por lo tanto, está agravando su situación de padecer con mucha mayor facilidad cáncer. Las células cancerosas tienen muchos receptores de glucosa y también de células receptoras de insulina. Así que estas están siempre en búsqueda de glucosa y de insulina. Y como las personas diabéticas se suministran mucha insulina, por lo tanto un diabético tiene un alto % de contraer cáncer. Como ya le decía al principio del video, en estos momentos el mundo vive una pandemia de un virus llamado coronavirus COVID-19, donde estadísticas están revelando, como le había dicho, que muchas de las personas que están muriendo actualmente producto de enfermar de este virus son personas diabéticas. Y las estadísticas dicen que el 58% de las estadísticas globales de las personas que están muriendo son diabéticas y que el 48% restante son personas que padecen de otras condiciones de salud. Principalmente entre ellas tenemos la hipertensión, obesidad y problemas renales
y enfermedades crónicas pulmonares como por ejemplo asma y otras. Entonces, veamos cuál es la única manera de controlar la diabetes. Fran le explica, y yo se lo voy a decir aquí de manera muy simple, la única forma es cómprese un glucómetro, mídase el índice real de su glucosa en sangre, porque la glucosa alta es la que realmente provoca daño en el cuerpo. Ya vimos anteriores cuáles son los índices de glucosa alta en el cuerpo. Y por lo tanto, si usted quiere saber realmente si usted es una persona diabética y cómo puede controlarla, lleve una dieta y mídase constantemente su glucosa y va a saber que su glucosa, si su dieta es correcta, va a empezar a disminuirle. Y si usted es una persona que consume pastillas para la diabetes o se suministra insulina, que usted coge su glucómetro y se mide su glucosa en sangre todos los días por la mañana antes de comer y verá que a pesar de que tiene suministrado medicamentos, esto sencillamente no va a estar la glucosa bajo el control necesario. Usted va a seguir siendo una persona diabética. Como ya le habíamos dicho, una persona que no padece diabetes, los niveles normales de glucosa en sangre están entre 85, 90 y máximo 100 miligramos por decilitro. Una persona diabética ya mayor de a partir de 100 miligramos, 100, 110, 120, se considera una persona prediabética o diabética tipo 2. Y cuando ya los niveles alcanzan 130 miligramos por decilitro, ya esta glucosa está destruyendo su organismo. Pero no quiere decir que si usted es una persona que se suministra medicamentos para su prediabetes o diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, no quiere decir que usted tiene bajo control su diabetes, porque usted sigue siendo diabético. Y mientras usted siga siendo diabético, los daños a su cuerpo que le provoca la glucosa alta en sangre sencillamente son inevitables. Por lo tanto, si usted quiere saber realmente si usted tiene controlado o no su diabetes, la única forma de saberlo es cogiendo un glucómetro y midiéndose sus niveles de glucosa. Hágalo y se dará cuenta que el suministro de medicamentos para, como dice un médico, para tener el suministro de medicina que se le recomienda a las personas prediabéticas o diabéticas tipo 2 en general, no controlan, no hacen que esté controlada realmente la diabetes. Sencillamente la diabetes está medicada, pero no está controlada y mucho menos está revertida. En este caso hablamos de la prediabetes y la diabetes tipo 2 que se pueden revertir. Fran tiene un libro que les recomienda que se llama Diabetes sin Problemas, que puede venir a cualquiera de estas dos direcciones, como puede ver aquí, naturalslim.com y metabolismobip.com, donde pueden adquirir su libro y ahí van a comprender todo sobre la diabetes y van a tener una noción general de cómo usted puede revertir su prediabetes y diabetes tipo 2. Y ahora le tengo la sorpresa que le prometí al comienzo del video, que se trata de dos plan profesional que he seleccionado a detalle desde hace mucho tiempo. He estudiado estos dos programas profesionales que ayudan a revertir naturalmente la prediabetes, la diabetes tipo 2 y atenuar los efectos de la diabetes tipo 1. Tengo dos programas aquí, uno en idioma español para las personas que hablen o entiendan el idioma español y otro en idioma inglés, que es el idioma universal, donde cualquier persona como usted puede descargar este programa y ponerlo en práctica hoy mismo si quiere para empezar a revertir de una vez y para siempre su prediabetes o diabetes tipo 2 de manera natural. Como puede ver, puede venir aquí a este artículo de mi blog y puede acceder aquí mismo a la información de estos dos
programas profesionales que le van a enseñar paso a paso con un plan cómo revertir su prediabetes o diabetes tipo 2. No obstante, si usted está viendo este video, le voy a dejar en la descripción abajo de este video, le voy a dejar unos links para que pueda acceder directamente a la información y a este programa, y si quiere hoy mismo puede empezar a poner en función cualquiera de estos dos programas, porque lo puede descargar directamente en su computadora y puede empezar a ponerlo en práctica inmediatamente. El primer programa en idioma español se llama Revertir la diabetes. Como puede ver aquí dice con atención, ponga atención, usted puede dominar la diabetes de forma segura y natural, sin medicamentos, con resultados rápidos y 100% garantizados. Y dice, ¿le gustaría tener el control de su diabetes en 30 días o menos? Como ves, una solución, es un plan bien rápido, sobre todo para las personas que padecen de prediabetes y de diabetes tipo 2. ¿Por qué esto es una solución efectiva y buena? Porque ataca la causa real de la enfermedad y no solo los síntomas. Cuando usted es una persona que se medica, usted está sencillamente atacando los síntomas de la diabetes, pero no está atacando la enfermedad. Usted va a seguir siendo prediabético y diabético, y usted va a seguir, y su diabetes va a seguir provocando problemas y daños de salud en su cuerpo. Usted no está eliminando su prediabetes o diabetes tipo 2. Con este plan que le estoy recomendando, de manera general, es el mejor plan que existe actualmente en el mundo. Aquí en Estados Unidos los encontré y se lo estoy recomendando en idioma español para las personas que puedan leer en idioma español. Usted va a poder revertir en 30 días o menos su prediabetes y su diabetes tipo 2 de una vez y para siempre. Y es un plan, un método científicamente comprobado y es 100% efectivo, donde usted va a producir más insulina de manera natural y va a regular sus niveles de azúcar en sangre naturalmente, y va a dejar en poco tiempo dejar de tomar los medicamentos para su prediabetes o dejar de suministrarse insulina. Puede venir aquí a mi artículo en mi blog y descargarlo o acceder a esta información, o como ya le dije, en la descripción debajo del video le voy a dejar el acceso a estos dos programas. El segundo programa es un programa similar que se llama Doctores, revierte tu diabetes tipo 2 en 3 semanas. O sea, algo similar, con el mismo concepto. Estos dos programas atacan la causa real de la prediabetes y la diabetes tipo 2, por eso es que funcionan, por eso es que tienen muy buenos resultados en todo el mundo, por ya varios años, ya tienen miles de personas curadas en el cual revertieron su prediabetes y su diabetes tipo 2. Por lo tanto, se las recomiendo al máximo. Son dos programas hechos aquí por doctores en Estados Unidos, donde tienen una excelente información, unos excelentes reviews, y se los recomiendo que lo ponga en práctica si es realmente usted quiere eliminar de una vez y para siempre su prediabetes o diabetes 2. Y debería hacerlo porque no es bueno vivir ni necesario vivir con una diabetes, sencillamente porque, como puede ver ahora, estamos en una pandemia y queremos que realmente pronto se acabe este problema de la pandemia, pero principalmente aquí tiene una de las razones principales, que a usted tener diabetes, su sistema inmune está muy débil o desactivado, y si se enferma de este virus, coronavirus, COVID-19, puede pasarla muy mal. Como el 58% estadísticamente de las personas que han muerto en el mundo por este coronavirus es porque padecen de diabetes. Entonces, les recomiendo que no tome a la ligera su prediabetes o su diabetes tipo 2, que la elimine de una vez y para siempre. Y estos programas son muy sencillos de hacer y no le van a costar prácticamente nada de dinero. Y por último, también les voy a dejar aquí en la descripción debajo de mi video y también aquí en el artículo de mi blog un reporte, pero para idioma español solamente,
de Fran Russo, donde hace toda una explicación en este reporte de manera precisa y detallada de cómo revertir la diabetes, sobre todo prediabetes y diabetes tipo 2, de manera natural, como parte de regalo mío también de este video. Espero que esta información le haya servido de mucho y sobre todo que ponga en práctica, muy importante que ponga en práctica cualquiera de estos dos programas profesionales de gran éxito para que usted elimine de una vez y para siempre su prediabetes y su diabetes 2 naturalmente. Gracias por escucharme y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.